Bien, yo creo que vamos a empezar nomás. No sé si Ya. se va a unir más gente y ahí vamos un poco haciendo un update. Primero nos queríamos presentar. Yo me llamo Camila, soy psicóloga de profesión y lectora, muy lectora. Y la cuenta por la que estamos transmitiendo ahora es como mi cuenta de Bookstagram, incipiente hace poquito. Así que obviamente les doy la bienvenida y después de que se presenten las chiquillas les voy a explicar un poco como del espacio que queremos como conformar de aquí en adelante. Eso. Ya, sigo yo. Me dicen si me escucho mejor, ya me acerqué al micrófono, me dicen por interno que esa es la clave. Ah, Mi nombre es Ninoska, me dicen Coca. También psicóloga de profesión, feminista, de ratos revolucionaria. eh, Y amiga de las chiquillas que están en equipo. Así que eso, bienvenidas todos. Bienvenida Javi Alvarado, que se unió recién. la familia apoyando. Ya pues Dani. Dani, Ya, dile tuyo. me presento. Soy Daniela Ambiado, soy psicóloga también de profesión. Me gusta harto. Últimamente me gusta mucho más leer. Me gusta analizar lo que leo, por eso también nos organizamos con las chiquillas para conversar respecto a lo que vamos escuchando, a lo que vamos leyendo en todos lados. Y, y eso, esperamos que este sea un espacio de discusión y que no sea solo que nos vean, sino también puedan opinar si quieren, como un poquito también de interacción. Eso esperamos también. Sí, y obvio, como nosotros nos vamos presentando, también igual las personas que se vayan uniendo, sería bacán que en el chat también se fueran presentando porque algunas son conocidas mías, otras son conocidas de la Coca, otras son conocidas de la Dani, entonces también, como es un espacio para dialogar, la idea es que nos conozcamos más como entre todos. Así que primero contarles que la idea de hacer en vivos hablando de algunos libros en general no literarios guarda relación como con esto que decía la Dani de la necesidad de ir analizando también lo que vamos leyendo y qué mejor que haciéndolo con otras personas porque obviamente aporta otro punto de vista y porque también enriquece un poco de manera práctica lo que pretendemos leer, que guarda relación con hacer política o hacer lo político, que tiene que ver no con negociar con otros significados, con conversar las nociones que vamos teniendo sobre sociedad, sobre el mundo, sobre las mujeres en este caso, sobre los hombres, sobre el ser humano como en general, también sobre lo cultural. Entonces, la idea en principio es un poco ir dialogando con algunos textos que vamos encontrando. Ahora obviamente así un poco más encima porque el libro que vamos a estar comentando es cortito, pero tenemos la pretensión de ir quizás como complejizando algunos textos más largos, y que guarden en general relación con el feminismo, con lo político, con lo social, que son cosas que en principio nos competen a todos. Y es un poco también de lo que nos va a ir comentando Chimamanda en este libro. Así que eso, lo primero que queríamos ir comentando es sobre nuestras impresiones sobre el libro y obviamente los que los hayan, los que, las que o les que lo hayan leído, también pueden ir comentándolos y las reflexiones y todo lo que les vaya como surgiendo también a propósito de hablar este tema. Así que nada, la Dani nos va a presentar un poquito de qué es el libro, de qué se trata, dónde se sitúa. Bueno, es un libro de la autora, que ya decíamos, nos cuesta decir su nombre entero, pero creemos que se dice Chimamanda Aikeo, Gozi Adichie. Ngozi Adichie. Y bueno, se llama Todos deberíamos ser feministas y en este texto la autora, bueno, a través de como experiencias personales, desde niña hasta ahora adulta, en sus relaciones de amistad, como en sus relaciones también amorosas, va evaluando cómo el feminismo, cómo ella se va dando cuenta que es feminista y cómo va analizando ciertas situaciones o hechos que le van ocurriendo en torno también a este como nuevo paradigma que se va como poniendo en su vida. Y nosotros la idea es como un poco ir comentando las cosas que nos llamó la atención, ir dialogando, haciéndonos preguntas, preguntándole también a ustedes respecto a lo que ella va como comentando. Yo creo que es un texto como bien
como de inicios del feminismo, así como si tú quieres partir leyendo, como que creo que es un muy buen libro para introducirte a él. Y eso, vamos a ir comentando. No sé si alguno más quiere agregarle algo respecto al tema de qué Destacar trata. que estoy de acuerdo con lo que dice la Dani, que es un texto muy fácil de leer, es súper sencillo, de hecho acá en la, no sé cómo se llama, solapa, dice claro, que con un estilo claro y directo, no deja de lado el humor, como que integra hartas cosas, es una charla TED, son ensayos de ellas que hizo como charla TED y que luego transcribió el libro. Por eso también lo hace como incluso más fácil de leer. Las charlas TED tienen estas características de ser como bien amigable, ocupar harto el humor, la ironía en algunos ratos. Entonces, en ese sentido, sí, muy de acuerdo de que es un libro introductorio a la temática, contextualizarlo. La charla TED fue el 2012, entonces también podríamos estar hablando, obviamente el feminismo tiene cientos de años, pero acá en Chile que podríamos hablar de la gran revolución que fue el 2018, esto fue escrito 6 años atrás. Entonces también contextualizarlo en ese sentido. La autora es nigeriana, vive entre Nigeria y Estados Unidos, entonces también nos da una realidad de su país, de sus países en los que vive, que da rato nos podría también hacer llamados de atención respecto a cómo nos vemos acá en Chile, pero también eso, tenerlo como telón de fondo de dónde es que escribe. Súper. Sí, yo creo que algo interesante y así como ya echándole un poquito de flores al libro para que lo puedan leer, para los que no lo han leído, es muy cortito. La Coca, como dice, creo que en algún momento dijo como esto se lee como en un viaje de micro, y efectivamente se lee en un viaje de micro. Viña Valpo, y también, claro, como un de Viña Valpo. Y también algo que es interesante es que ella habla desde su experiencia. Y en términos como de las teorizaciones posibles desde el feminismo, hay algunas como, no sé, es como un concepto que alguna vez leí por allí que se llama como feminismo intuitivo, que tiene que ver con que es un poco desde lo empírico o desde las vivencias personales, es que se van cuestionando ciertos elementos que tienen que ver con un orden de género y que tiene que ver con una realidad de corte como machista y patriarcal, y que tiene más que ver, más que uno ir leyendo e ir pensando, oye, a lo mejor esto me pasa, es como un ejercicio más como al revés, que tiene que ver con las cosas que voy viviendo y cómo luego puedo teorizar con respecto a cómo el género está influyendo en esta vivencia que tengo y que, como vemos en el caso de esta charla, es injusta. Y que por eso se cuestiona, porque produce no solo una emocionalidad, sino que también produce como la posibilidad de racionalizar algunos elementos. Y es obviamente lo que hace esta autora. Así que yo creo que podríamos empezar. Lo primero que va comentando Chimamanda es de la primera vez que alguien le llama feminista. Entonces, ahí obviamente ella comenta como su experiencia de la primera vez que alguien le dice feminista, con una suerte de muchas connotaciones negativas sobre lo que significa ser feminista. Entonces, frente a esa como noción más como negativa del feminismo, ella va como construyendo su propia forma de presentarse como feminista, que aclare, entre otras cosas, algunos elementos negativos que se le asocian al feminismo. Por ejemplo, odiar a los hombres, o ser como, por ejemplo, en el caso de ella se le dice que ella es como anticultural con respecto a la cultura africana. Entonces ella dice, ya, pero yo sigo siendo africana y sigo siendo, como me siguen gustando los hombres. También como se señalaba que generalmente las feministas eran infelices, entonces decía, yo soy feminista pero soy feliz. Entonces trata como de deconstruir un poco estas connotaciones negativas que se les da al feminismo. Y yo siento que igual lo hacía, en su momento también con el miedo a como parecer muy, no sé, como, muy feminista. Claro, muy feminista, como el miedo a incomodar. Entonces yo creo que a todos nos ha pasado a lo mejor alguna vez también, como la sensación de que a través del feminismo como que uno puede discutir o uno puede como hacerle jaque como a tantas cosas que yo creo que para muchas personas es tan incómodo que claro, como que era como que ella trataba de ponerles nombres para no sonar tan brígida, como ya, no, ella igual es como, no sé, mujer que puede tener hijos, como todas las connotaciones que tú decís, pues como...
De hecho, A mí me gustaría habla, en habla ese... harto de... Ay, perdón, se me falta. No, dale, dale. Es una Pero- dinámica, entonces Espérame, la propongo espérame. al final. Ahí está. Bueno, ahí está el perro de la coca, el balcón. No se fue. Ah. Escucha, no te vayas. Bueno, por mientras, o sea, como dinámica que quería proponer, obviamente para nosotros y para las personas que nos están viendo y que quieran comentar, es en qué momento alguien nos ha dicho como feministas por primera vez o nos hemos como identificado como feministas alguna vez. O sea, a mí la primera vez que alguien me dijo feminista también fue con connotaciones negativas. Y fue una mujer, ¿cachai? Como... me acuerdo que estábamos como en un evento social, en un cumpleaños. Estaba en un cumpleaños y como que yo iba a ir a comprar, en una efeméride, y yo iba a ir a comprar, como iba a ir a mercantilizar, a intercambiar mi fuerza de trabajo. No, o sea, iba a ir a comprar, e iba con hombres que más encima, aparte de esto, también esto fue como hace 5 o 6 años atrás, ingenieros, estudiantes de ingeniería. Y con todas las connotaciones y todas como los estereotipos detrás. Y me acuerdo que la persona me dice, ya, pero como que no vayas a hacer tus comentarios feministas, ¿cachai? Y yo así, directo en el cocoro feminista. Y me acuerdo que en ese momento Dan me dio más como ganas. tanta rabia que me dieron más ganas, obvio. Me acuerdo que fuimos a comprar y yo recibí la bolsa y él me dice, la llevo, y yo le dije, ¿por qué? Como, ¿por qué la quieres llevar? Y yo le dije, yo puedo llevarla. Entonces ahí hay como una suerte como de necesidad de hacer como una fuga también de esto que vamos sintiendo, ¿cachai? Como de esta suerte como de injusticia que vamos develando y que uno las puede hablar, pero también puede ser como un decir. No sé si se acuerdan que una vez en clases de psicología, me acuerdo que era psicología social, quizás, ahí estuvimos hablando como de las pequeñas muestras de feminismo que teníamos en nuestro día a día, y una compañera comentaba, yo me siento con las piernas abiertas, ¿cachai? Yo no dejo que me den el asiento. Sí, y en ese eso, momento, heavy. nosotras en primero, revolucionario, ¿cachai? Sí, pues. Entonces, eso. Queríamos, y si la Coca quiere como comentar lo que iba a comentar antes de que tuviéramos la introducción del baby, y también como perdón, y también como la dinámica de ir comentando cuando por primera vez nos han dicho feministas y cuando nos hemos dicho nosotras, nos hemos identificado como tal. Yo no recuerdo cuando me nombraron a mí como feminista. Quería hacer un hincapié, si nos pueden ir comentando si se escucha bien, si se ve bien, todo se agradece. Sí, cuando les dijeron feministas. También. Pero sí recuerdo de yo haberme nombrado a mí misma y sí reconocerme desde ahí, a pesar de que previo a eso sí lo veía con esta resistencia. No quizás una resistencia negativa, sino algo que quizás no sé, no le veía el sentido para yo decir si yo soy feminista como desde ahora, ¿cachai? A pesar de que si lo pensamos hacia atrás, creo que hemos hecho harto este ejercicio como amigas, de que quizás teníamos muchas señales hacia atrás de que sí veníamos pensando esto, de que son cosas que de rato pensamos como obvias, y aprovechar de decir que en algún momento ojalá nos dejáramos de llamar quiénes son feministas y quiénes no, incluso que dejara de llamarse el feminismo como tal, ya estén estos valores lo suficientemente instaurados para que ya no sea un tema de conversación. O sea, no sé si como tema de conversación, pero como ustedes me entienden. Entonces, en el momento en que yo me llamé feminista, fue cuando dejé de conocerlo desde la academia. Me pasó que lo conocía desde la teorización, desde la U principalmente, desde otras lecturas, muy desde la academia, y no me hacía sentido. No digo que lo rechazaba tajantemente, pero no lograba tenerlo en mi piel, ¿cachai? Y sí me pasó escuchando podcasts de mujeres que hablaban de lo cotidiano, sí, desde lo más simple de la vida, de cómo te afecta el sistema patriarcal y machista, y cómo a propósito de eso responde el feminismo. Y eso, desde las contradicciones también, de cómo uno puede llamarse muy feminista, pero al momento después como, chuta, ¿cuánto de la cultura tengo instaurado y me está costando quitar? ¿Cuánto quiero quitar y cuánto no? Como todas esas preguntas tan difíciles, cuando ahí de verdad escuché a otras mujeres, probablemente de la misma edad que yo, incluso diciendo eso, fue así como, wow, sí, se me hace sentido, así como ya desde ahora sí que me convencieron. No. No, como que ahora sí me hacía sentido llamarlo así. ¿Sí? Pero a la vez también
con estas ganas de decir, ojalá en algún momento dejemos de llamarnos así. Insisto, para mí yo creo que ha sido mi lucha transversal desde que empecé a llamarme así, de que en algún momento ojalá se acabe. Sí, a mí me pasó también como en la U, como la idea de conocer un poco desde la academia, lo que nos decían, no sé, pues, las clases, psicología social, como de género, como un poco introductorio desde ahí. Y claro, era como un mundo, o sea, para mí como que no generé como una idea como de, no me gusta tanto desde la academia, de hecho como que me gustó caleta y me empezó a interesar desde ahí. Pero claro, también cuando lo conocí a través de, no sé si tú, Cuca, te referías a esto, pero por lo menos a mí la Confesiones de una soltera, como que para mí ella es como mi máxima referencia de cuando empecé como a aterrizar el feminismo como a mi propia experiencia y claro, cuando la academia lo habla desde la academia y como desde la experiencia, a lo mejor, o sea, no tanto de la experiencia, sino más bien desde la teoría, como que a veces como que cuesta como integrarlo, pero cuando ya una persona que es como un poco de tu edad o como de tu generación lo empieza a hablar y empieza a decir como, mira, me pasa esto, y compartir un poco ese sentimiento que estaba como, que se vivía como tan individualmente, como de rabia, de pena, y de no ponerle nombre también, yo creo, a muchas emociones que nos pasaban en relación como a temas feministas. Yo creo que cuando se empezó a sentir como esa sensación de tengo a otra persona que me podría entender, como en estas cosas que a lo mejor no las vivimos solas, creo que fue muy bacán. Y creo que de hecho como que también entre nosotras nos hemos acercado mucho desde el feminismo también. Entonces creo que he descubierto también el feminismo como en las amistades, como el feminismo puede unir a mujeres, cómo puede formar comunidades y cómo puede también como, no sé, abrirte de verdad a un mundo muy, no sé, diferente, como, y también, o sea, mucha y contradicciones y también mucha rabia por un lado, mucha felicidad por otra, como son muchas emociones ahí involucradas porque así es la vida, pero también porque, no sé, hay momentos y momentos también. Yo creo que hay momentos donde conocer el feminismo también es súper duro. No creo que el feminismo sea solo algo positivo. O sea, es muy positivo, pero me refiero a nivel personal, como encontrarse con lo que el feminismo te lleva igual a veces difícil, porque claro, ahí también están como las imposiciones como que una misma se pone de que es feminista hacer y que no, como también eso creo que juega un rol súper heavy en todo esto. Sí, quería Oye, hacer una pequeña cosa. quería saludar a las personas que van llegando y que Hola. obviamente vayan comentando qué les va pareciendo, que también, o sea, sus impresiones con respecto a este libro si lo han leído. Y también un poco comentándonos sobre sus impresiones sobre el feminismo y un poco siguiéndonos también en la discusión, porque nosotras nos conocemos y conversamos, pero igual es como interesante conocer la noción de los demás. Ahora sí, disculpe. Que respecto a lo que decía la Dani y esta diferenciación entre vivirlo, por ejemplo, entre nosotras, incluso desde crear este espacio ya más formal, lo venimos obviamente conversando hace rato, como otras teorías, o no solo teorías, como otras experiencias hacen esta, yo creo que es bien negativo, como esta diferencia, esta lejanía con la academia. Pienso, por ejemplo, no sé, en la lucha de clases, ¿cachai? Cómo hablar de marxismo, por ejemplo, en algún momento algo como tan lejano, bueno, obviamente en Chile también súper demonizado, pero cómo, por ejemplo, acercarse a la teoría para entender por qué tú, no sé, te adhieres a la lucha obrera, ¿cachai? Como cosas así que tú a veces lo sentís, lo vivís todos los días, pero cuando te hablan en otros términos, probablemente sea lo mismo o no, y cómo hacer que ese diálogo sea más fluido, yo creo que es un desafío súper grande. Solo quería agregar eso. Yo creo que es interesante esto de que al final lo vivo es un poco, quizás, no diría que un poco, quizás es mucho más significativo cuando es como cuando hablamos sobre un aprendizaje significativo, como cuando puedes relacionarlo con tu experiencia y hay cosas que te hacen sentido porque tú las vives, porque tú las ves, más que la teoría misma, porque nosotros cuando comenzamos a hablar formalmente de feminismo, cuando estábamos en la universidad y se pasaba en Psicología Educacional 2,
justo después de hablar de teoría del actor Red y del cyborg, por ejemplo. Entonces, como que ahí no obviamente hay una... Perdón. Hay una suerte como de lejanía. Y frente a eso, como que quería que pasáramos un poquito a lo que le sigue, que nos va comentando la autora en el libro, que tiene que ver con su experiencia como escolar, cuando cuenta como este evento anecdótico en el que la persona como que sacara mejor nota en la clase podía ser como el monitor de la clase, que era una figura de poder, que tenías una vara, pero que no la podías usar, pero que podrías. ¿Cachai? Como que tiene un poder por sobre el resto de los estudiantes y que obviamente tiene aparejado también una responsabilidad al respecto, pero que ella anhelaba. Esto no me queda claro como cuántos años tenía, pero se imagina que quizás como 7, 8 años más o menos, y ella se lo propone y saca la mejor nota, pero resulta que la profesora no había dicho, porque había dado por obvio que el monitor de la clase tenía que ser hombre. No se sabe por qué, pero era obvio. Entonces la segunda persona como mejor de la clase, que había sido un hombre, es al que le toca como ejercer de monitor. Y resulta que lo más como irónico y paradójico es que él no quería ser monitor. Como que no le tenía una interesaba. personalidad como tan suave, como muy antagónico a lo que nos imaginamos con alguien como con más poder dentro del espacio de esa clase. Y ella que sí quería, no podía porque era mujer. Entonces ahí ella comenta sobre, primero, los estereotipos que sería como relevante conversar y que es en torno a lo que ella se basa del por qué todos deberíamos ser feministas y por qué a todos nos afecta un orden machista y sexista, ¿cierto? Y basado obviamente en estereotipos que se producen y se reproducen todo el tiempo y que nos lleva como al segundo punto en el que ella señala cuando nosotros vemos algo que se repite y que no cuestionamos, asumimos que es así naturalmente. Entonces esa también es como esto de romper un poco el ciclo que nos hace seguir viendo a los hombres como los que más están en espacios de poder o los que tienen más permisivo ser, no sé, como, ¿cómo se llama esta palabra? Como tener más avaricia o tener más voz de mando y que podemos ver como fácilmente los ejemplos que se nos da a través del texto, como mujeres han ocupado, por ejemplo, ciertos puestos de trabajo y que han sido similares a sus predecesores. Bueno, los que ¿Predecesores? ¿Algo así? las que ocupaban el cargo antes que ellas, y que eran iguales, pero a ellas se les satanizaba mucho más y se les juzgaba mucho más. O, por ejemplo, cuestionarse que las mujeres sean las que como tienen el gen para cocinar, pero que los chefs más famosos sean hombres. Entonces ahí podemos ir cuestionando cosas que las damos por naturales, pero una vez que escarbamos un poco, podemos darnos cuenta de las fisuras internas que hay allí y podemos entonces comenzar a preguntarnos de dónde se sostienen entonces. ¿Cuáles son los argumentos para sostenerlo? Igual ahí me pasó que vi como la diferencia de lo que hablábamos delante, como este libro fue hecho en 2012, si no me equivoco, ¿cierto? Y cómo se vive ahora también eso, que yo creo que igual ha cambiado, o sea, pero yo creo que ha cambiado como la imagen, pero no como el fondo de lo que realmente pasa ahí, que yo creo que a lo mejor mujeres en la actualidad sí ocupan más cargo, a lo mejor si nos ponemos a pensar como en cifras, puede que haya aumentado, pero si nos ponemos a pensar como cuál es la imagen o cómo al final estas mujeres tienen que configurarse dentro de un espacio de poder, sigue ocurriendo que existe una imagen de lo que es ser masculino, o sea, a lo mejor puede ser una mujer, pero igual está funcionando muchas veces desde lo masculino, desde lo que a lo mejor en otras ocasiones también hemos hablado, como desde a lo mejor lo físico, tener que vestir como más formal, ¿no? Y que la autora también lo dice en algún momento, a lo mejor no sentir que se tiene que maquillar demasiado o mostrar demasiado, porque eso puede ser como muy femenino y como lo femenino es asociado a algo negativo, entonces como que está mal. Como que al final igual a lo mejor las mujeres han alcanzado un mayor puesto de poder, pero yo creo que lo masculino sigue ahí, como que no se ha cuestionado todavía lo masculino como forma de poder, como si lo femenino, hablando como desde como en la energía un poco más femenina, como si eso fuese solo el espacio como de la casa, como, o lo que es como más como piola, no sé cómo decirlo de forma formal. Claro, lo privado. La explícita entre que
el rol masculino sí puede movilizarse en lo público, ¿cachai? Salir, hablar, incluso aunque no tenga las capacidades suficientes o no sea el más apto, el hombre igual va a estar opinando, o sea, igual va a estar ahí metiéndose y criticando, y la mujer en el rol privado tiene otra, se asigna otras tareas, pues entre ellas los cuidados. Ella habla de esto de que en una jefatura, una mujer se le exige un distinto trato frente a la misma falta de uno de sus subordinados, ¿cachai? Ay, no, es que, y dice The Boy, es que todos esperábamos que ella reaccionara diferente a su jefe anterior, que era hombre y era un tirano. Como no, pero y ella frente a la misma falta, no. ¿Pero por qué por esto y por esto decís tú? Porque se esperan cosas distintas a pesar de que sea el mismo rol, con la misma descripción de cargo de lo que debería ser y las mismas obligaciones, se espera una actitud distinta. Y de ahí yo encontré que ella es bacán como destaca todo esto de los detalles y las sutilezas, incluso de cómo, por ejemplo, los accesorios, el vestuario influye, ¿no? Yo debo decir que me he pasado caleta también ese rollo de como cuánto tengo que demostrar hacia afuera a partir de cómo me visto, por ejemplo, cuán mayor soy. Y a propósito de eso, cómo ejerzo mi profesión, por ejemplo, como cuánto me van a creer, cuánto va a dar mi credibilidad a partir de solo mi estética. ¿Cachai? ¿Pero por qué? Porque soy mujer, pues entonces ya de por sí estoy un piso más abajo y lo sé, ¿cachai? Y lo he vivido así y duele. Entonces, todos otros accesorios para que por lo menos ayuden un poquito más. Yo creo que eso también no tiene, o sea, sí que obviamente se ve como encarnado en las personas que viven como la vida en general, pero yo siento que incluso muchas veces, más que los hombres hagan algo o las mujeres hagan otro algo, guarda relación con la posibilidad de hacer algo que tiene cada uno, como de lo que está permitido o no permitido, porque podemos encontrar como muchos comentarios, ¿no? Como no todas las mujeres son así, o no todos los hombres somos así, y es como obvio, porque todos somos diferentes, pero guarda relación con cuánta posibilidad o cuánta permisibilidad existen para ciertas cosas para uno y para otro, y que obviamente nos afectan a todos, y guarda relación con las lógicas de diferenciación de género. Y por ejemplo aquí Gonzalo, gracias Gonzalo, señala que igual ver a los hombres en espacios de poder es más como de la era moderna, en tanto hay culturas ancestrales donde había mucho más espacio para mujeres como más poderosas, como comprenderlas como poderosas en otros espacios. Y efectivamente... Y entendiendo también el poder de otra forma, yo siento. Como entendiendo el poder también desde los conocimientos. Claro, no desde la fuerza física, por ejemplo. Claro, porque aquí la autora señala, ¿no? Que en algunas otras eras como de la humanidad, el hombre en general, la mayoría de las veces, lograba tener un desarrollo quizás con mayor fuerza física, y que por algo era como el líder porque era lo más valorado. Pero en otras culturas donde otros elementos son los más valorados, hay más cabida a que hayan, tanto porque se comprende a la mujer como más poderosa, por ejemplo, si el poder guarda relación con la inteligencia y se asume que las mujeres son más inteligentes, también estamos hablando de una lógica separatista, y también estamos hablando de un estereotipo, porque también se está atribuyendo ciertos roles a uno solo por sus caracteres sexuales primarios y secundarios. Entonces, y obviamente también como dejando de lado todas las otras posibilidades de género que existen, que también es una corriente por donde también las relaciones de género y el machismo tiene como cabida. Entonces aquí igual lo que dice Gonzalo me parece como importante, tanto como la cultura es cambiante, o sea, es susceptible de cambio. Entonces al comprender ahora que sí, podemos comprender que para los puestos de cargo es más importante, por ejemplo, la inteligencia o el conocimiento sobre algo o la iniciativa, y comprendemos que eso no tiene, como dice la autora, una hormona de eso, y que por lo tanto no hay algo que biológicamente pueda determinarlo, ¿por qué seguimos como teniendo estas nociones arraigadas de que cuando una mujer y un hombre, pensando como en los cis ya, como un hombre y un hombre en un mismo espacio, como un poco para aislar como ese carácter como social, que tiene que ver con el género, cuando están haciendo lo mismo, son juzgados de manera distinta. Entonces, la pregunta ahí que se hace el autor es que, ¿por qué seguimos conservando estas nociones que obviamente nos afectan a todos y en general nos hacen daño a todos? ¿Por qué las seguimos conservando si comprendemos como intelectualmente que no es así?
Mm. Y doy la bienvenida igual a la gente que va entrando. Y ¿Cómo vamos no con el sé, tiempo? bien, yo creo, vamos bastante bien. No sé si vamos por la mitad del libro, pero hemos comentado algunas cosas interesantes. Obviamente, si alguien quiere como dejar alguna pregunta para que la discutamos sobre el libro o sobre el feminismo, la incluimos porque en realidad está como súper improvisado. Estamos viendo ahí como por dónde va la marcha. Algo que también quería decir, como en relación a algo que estábamos hablando en delante, como cómo vivíamos el feminismo, a lo mejor también a nivel más emocional, porque una cosa es leerlo y aprenderse términos y aprenderse autores, pero también yo creo que al leerlo también nos pasan cosas a nivel interno, emocional. Y justo estaba leyendo el libro y hablaba como la rabia es un motor súper como importante en el feminismo. Yo creo que no quiero hablar por todas las feministas, pero yo creo que hemos sentido rabia muchas veces y eso a lo mejor nos ha llevado al feminismo. Yo creo que a lo mejor para cada una la historia es personal y muy singular de qué te llevó al feminismo o qué te hizo sentir el feminismo, pero algo que al leerlo me pasó fue como la sensación de cómo uno en una marcha, por ejemplo, feminista, se siente tan contenida, como la sensación de unión, de comunidad o como de liberarse un poco, como si en ese espacio tú pudieras ser tú, como estás segura, eh, como que quería mencionarlo porque fue algo que también me pasó cuando la autora habla con respecto a la rabia, como la rabia como un motor de cambio también. Sí, eso creo que es súper importante en general, quizás de los... ¿Me escuchas? Sí. De los movimientos sociales, pues como a partir de las ganas de cambiar esta realidad, quizás sin saber, como conversábamos, vamos a hacer un paréntesis. Esto partió hablando con otro texto que nos fue transmitido, de la Constanza Michelson, se llamaba Hasta que valga la pena vivir, ¿sí? ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, y en esa discusión hablábamos del futuro, como que a dónde nos lleva el feminismo. Y no sabemos mucho, igual está bien no saberlo, pero sí sabemos que lo que queremos cambiar, creo yo. Y cada vez sabemos más cosas que queremos cambiar. A propósito de esto que decís tú, Dani, de que nos va cada vez dando más rabia, a partir también de cuánto más nos vamos pensando a nosotras mismas en distintos espacios. Y ahí es terrible porque de hecho el texto en algún momento como, o sea, yo lo puse como micromachismos, como con ese título, pero habla habla de muchos pequeños detalles, de hecho, Yo igual le puse micromachismo en esa parte, por ya eso, sé exactamente página cuál parte. 29, por si quiere ir alguien. Pequeños detalles, insisto, ya lo contextualizamos en 2012 en Nigeria, pero ella da ejemplos que creo que todavía están ahí muy, no, bueno, sí, están presentes. Que por ejemplo, en un restaurante, ella dice cuando va con sus amigos, solamente le preguntan, saludan, agradecen y todo, le dan la boleta, todo al hombre. Y a ella la invisibilizan totalmente. Pero porque ¿qué hay ahí? Pues es una relación de poder económico, ¿cachai? De quién paga y de quién va como comandando esa actividad que es invitar a comer, ¿cachai? Y así, da mucho otro ejemplo. Pero como cada vez somos más conscientes de esos mini espacios, como decía la caminante, como incluso decir yo no quiero que me den asiento en la micro. Yo igual he luchado harto con eso cuando los viejos como que te vas a subir a la micro y se quieren darte la pasada. Como, Mm. ¿por qué? Sí. ¿Cachai? Como, no, no es necesario, vaya usted. Y hay una como, no, no, insiste, Pero como, es que dan no, no ganas es de necesario. discutirlo. Es como, ¿es porque usted está Sí, siendo amable en general o es porque soy mujer? claro. ¿Cachai? Entonces, como todas esas pequeñas cositas que al final nos llevan a estar conversando aquí, básicamente. Y haber tenido una de las marchas más masivas de este año, por ejemplo, y todos los años anteriores, es eso, es esa rabia moviéndonos a decir ya no queremos más esto, no sabemos muy bien qué queremos para después, probablemente como cuál va a ser el modelo ideal que queremos, solo sí queremos que sea un espacio más justo. Voy a aprovechar de decir, porque decir más justo no solo para hombres y mujeres, como dijo la caminante, sino para todas las diferencias. Creo que eso sí es algo que no sé si le critico, pero me llamó harto la atención en el texto como solamente hace la diferencia entre hombres y mujeres, y muy desde lo binario.
no sé, quizás por eso por la época, o porque en verdad ella quizás no incluye el tema de las disidencias dentro O del por la feminismo. simplificación, También, pues, también porque puede ser. también trata de aislar, por ejemplo, la relación de sexo y clase. También como que hace el Claro, ejercicio de aislarlo, aun cuando sabemos que lo real no se puede como aislar. sí, Por eso yo creo que es muy introductorio, porque le faltan como sí, esos detalles, como que a lo mejor en otras cosas se pueden ir profundizando más o como agregando. Y me pasa sí, lo mismo pero también. por eso, claro, o incluso en estos pequeños espacios, como decimos, como en el espacio escolar, como en Mm, el colegio, la diferenciación entre la fila de hombres y mujeres y el trato distinto hacia unos u otros. Si nosotras, mujeres heteronormadas, cisgénero, nos sentimos así de dolidas, no me imagino cómo lo vive no me imagino en realidad porque no puedo como vivirlo en el cuerpo, cuántas discriminaciones más viven, por ejemplo, una persona de cualquier otra orientación sexual. mm. Entonces por eso también O tampoco identidad de ignorarlo, porque género. es dentro, claro, es dentro de la lucha también, creo yo, pues como no ignorar también esas diferencias. Mm, Yo creo que esto, así como también aprovechando hacerle promoción a este otro libro que leímos, hay un concepto súper interesante que no sé si será de ella, no me acuerdo si era de ella, en el libro que leímos de Constanza Michelson de Hasta que valga la pena vivir, y habla sobre la clausura identitaria, sobre como el cierre en etiquetas y en etiquetamientos todo el tiempo. Y esto obviamente clausura tanto la forma en la que podemos comprendernos como en la forma en que podemos dialogar con los otros. Entonces, una cosa relevante de eso es, por ejemplo, dentro del feminismo y un poco hablando del principio del libro, sobre cómo de repente podemos sentirnos contenidas en un espacio, pero también tenemos, por ejemplo, que cuestionar cuando se nos juzga, por ejemplo, por tener contradicciones, porque mm, pensemos que todas las cosas son transiciones, que somos seres complejos, que estamos en momentos históricos en constante cambio, y que no necesariamente cuando yo me declaro feminista significa que ya no creo en el amor romántico, que ya dejé atrás todos los elementos que me atan de cierta manera a una lógica más patriarcal de vivir. Primero porque es poco plausible y poco realista, y también porque vivimos en un espacio que no siempre está cuestionándose lo mismo que nosotras. No todos tenemos obviamente los mismos pensamientos, ni mm, siempre tenemos el espacio del diálogo, y aunque exista, no siempre logramos entendernos a pesar de mm. que tenemos espacios de diálogo. Entonces creo que eso es importante como relevarlo, y también la importancia del diálogo con un otro para poder transformar aquello que estamos viviendo, porque no podemos imaginarnos una realidad distinta a la nuestra. Entonces, frente a eso, lo que nos queda es el diálogo, como el reconocimiento de un otro, el reconocimiento de esa experiencia. Entonces ahí me llama la atención, por ejemplo, un pasaje del libro en el que comenta Chimamanda sobre que estaba con un amigo con el que siempre discutía y todo, y él decía, pero yo no entiendo por qué, como de que, casi era como, ¿de qué te quejas? Como las mujeres ahora pueden votar, a las mujeres no se les mata solo por ser mujer, y un montón de cosas como que obviamente agradecemos obviamente todas las revoluciones que han existido para que nosotras ahora podamos estar como hoy en día aquí, ¿cierto? Y haciendo cosas en el espacio público, pero claro, él no le creía que las cosas eran más difíciles hasta que él ve que ella le da propina a un señor, y este señor le agradece a él en vez de a ella, porque asume que aunque el dinero se lo haya dado ella, el dinero es de él, porque el hombre Mm, es el que maneja el dinero. mm, Entonces, claro, esto podemos verlo quizás un poco más alejado de nuestra realidad nacional, quizás, pero es importante que también veamos que eso es situado, y también mirar cómo están haciendo los micromachismos situados en nuestra propia realidad cultural. Pero pasando de eso, él ahí, justo en ese momento, dice, oye, chuta, como que en verdad es diferente. Pero cuando él lo ve, no le cree. mm, Entonces, también creo que es importante que nuestra apertura al diálogo para poder construir un mundo mucho mejor para todos pase por creernos nuestras experiencias, por hablarlas, por dialogarlas con una genuina apertura al otro, con una genuina apertura a la experiencia de un otro. mm, Tanto sea alguien como completamente diferente o no sé, como entre nosotras mismas como mujeres, mm, que podemos identificarnos con todas las etiquetas posibles. O sea, podemos ser, como juntarme con alguien que también es cis, que también es hetero, que tiene la misma edad, que estudiamos lo mismo, que nos identificamos con los mismos gustos, igual somos diferentes.
porque la experiencia es diferente y por algo también existen los feminismos, ¿cierto? Sí, pues. Porque también existen como muchas otras cosas y creo que el abrirse al diálogo también permite como comprender que no tenemos que tener todo resuelto, que sabemos que hay cosas injustas, pero no sabemos cómo resolverlas porque no nos necesitamos solo las personas que nos identificamos desde el feminismo para transformarlas, nos necesitamos a todos. Sí, igual algo Porque que tú no decís... sirve de nada, disculpa, termino el tiro, no sirve como de nada como esto que señalaba de que hay que educar a chicos y chicas como en esta relación más binaria, porque, y lo comprendo, ¿cachai? Porque imagínate educar a una persona que comprenda las lógicas machistas y que no eduquemos para que se transforme, nos sumimos igual en un mundo mucho más desesperanzador, que podemos ver injusticias, pero no tenemos poder para cambiarlo. Lo siento, me emocioné, me dio esta calor. No, quería decir que lo que tú estás hablando como el hecho de ser feminista y el hecho como de a uno nombrarse o que te nombren feminista, como que no tiene que ver con estar resuelto respecto como al tema. Como que yo creo que de hecho como llamarte feminista lo que hace es abrir el cuestionamiento más que cerrarlo y decir como, o por lo menos así vivo la experiencia como feminista, creo que y que también ha sido un camino eso, como ir aprendiendo como el no cerrarse con esta etiqueta a lo que implique la contradicción, a lo que implique el cuestionamiento constante respecto a lo que otras también feministas pueden decir y que uno puede estar también en desacuerdo con eso. Creo que es súper importante también que cuestionemos también el feminismo, o sea, y no tiene que ver con cuestionarlo para decir que esto está mal, sino para ver porque el feminismo, en el feminismo o en los feminismos puede haber también machismo, como que creo que es importante no cerrarse a que todas las feministas o todas las personas que se consideren así están resueltas y por eso todo lo que dicen está como correcto, porque creo que ninguno está en la posición necesariamente correcta. Estamos todos como en un vaivén de no saber mucho qué somos, qué queremos y estamos un poco ahí descubriendo. Estoy de acuerdo. Y voy a citar un podcast que estaba escuchando justo antes de esto, de la Subo Pasa con la Elisa Monti, que se llama Ni tan sola, que si quieren escucharlo. Habla, su línea editorial es como desde la antipsiquiatría y el feminismo. Y ahí estaban hablando del proceso constituyente. Entonces decía cómo las candidatas a la constituyente tienen entre sí, por ejemplo, mucha más crítica y más arraigado esto que creo que es desde cómo nos criamos, de que nos tiramos harto para abajo entre las mujeres. Entonces, por eso creo que, por ejemplo, esto que decís tú, incluso hay más crítica entre nosotras, como cuán feminista eres, ¿cachai? O si adhieres a toda la lucha o solo unas partes, o no. Creo que tiene que ver un poco eso de que nos exigimos un poco quizás ser lo más coherentes y enteras posibles para esta lucha, porque creo que también la lucha es súper grande. Entonces, de ahí quizás nos exigimos más entre nosotros en vez de apoyarnos y decir como ya está bien, seamos lo suficientemente feministas que podamos, que sería como el rol de lo suficientemente bueno. Porque por eso, porque igual es parte de lo que no, o sea, no responde solo a lógicas de género, aunque sí mucho, pero sí también al sistema en el que estamos, pues estamos en un sistema súper competitivo, entonces tenéis que estar entera y lo más coherente posible para luchar también, porque si no, ¿con qué vaya a competir? Entonces, creo que desde ahí están como estas exigencias que decís tú. Y quería aprovechar también de leer este pedacito que a propósito de la Chimamanda dice que se encuentra con, no me acuerdo el contexto, pero con otra persona que le discutía que por qué ella se hablaba desde el ser mujer, por ejemplo, en algunas cosas, o desde el ser feminista, y era un hombre negro. Y ella le responde, le dice, ¿y entonces por qué tú hablas tu experiencia como desde el ser? Dice, ¿por qué no hablas de tus experiencias como hombre o como ser humano? ¿Y por qué si las dices como hombre negro y a mí me criticas que yo hablo como desde mujer, desde el rol de mujer, desde el género, del feminismo? Creo que igual responde un poquito a eso, pues como quizá en las luchas se exige estar como 100% dispuesta, pero el otro te va a querer criticar y desarmar dentro de lo que pueda. Incluso cuando podríamos decir que el racismo, que quizás también es, o creo sí, que o es igual de fuerte obviamente en la lucha que de quienes están en este momento luchando contra eso, porque es algo que todavía está,
no es una o la otra. ¿Cachai? O esto que decís tú, pues incluso como yo no tengo por qué ir a criticar a una persona que sea o no afrodescendiente, que porque es más antirracista o menos antirracista, ¿cachai? Como, creo que dentro de lo que se pueda apoyar también es como bacán, pero ¿por qué desarmarnos entre nosotras? Como entre las luchas. Es que ahí yo creo que lo que pasa es como la invisibilización de la problemática, porque claro, esta persona está como creyendo, o así lo interpreté yo, como que le está diciendo a ella como que eso no fuera como algo relevante, no es una lucha para él, entonces no, para qué leerlo desde ahí o para qué pelearlo desde ahí si eres mujer nomás? Como qué tan terrible. Hay quien dice, bueno, los hombres pobres también lo pasan mal. Es como, ya, pero esa es otra lucha, o sea, si todos las pasamos mal de alguna u otra forma, pues, ¿cachai? Pero no por eso yo tengo que dejar de luchar por mi condición en desmedro que estoy por ser mujer, y lo digo así con esas palabras, porque hay una persona que también lo está pasando mal por ser pobre. De hecho, es peor, yo soy mujer y soy pobre. O sea, como, tengo doble Me dicen por interno que se te sigue escuchando bajito. Sí. ¿En serio? ¿Se me está gritando? Ya. Oye, caché que yo igual estoy como, creo que es, no sé, eso que tú señalas me recuerda a algo que les conté la otra vez sobre, vale, también me avisan por interno que la Dani se la escucha mucho más fuerte. Oh. Update. Bueno, quería como comentarles una situación que se acuerdan que yo les había comentado, que había visto como una discriminación mutua entre una persona como extranjera que discriminaba como a una chica porque era lesbiana y la chica como lesbiana como que le caía pésimo porque era extranjero, ¿cachai? Como esta suerte también de que uno como que le exigiese a alguien que está siendo discriminado que no discrimine a nadie. Y que obviamente es como en el mundo ideal, ¿no? Pensando en que en realidad este tipo como de diferenciaciones no debieran existir en tanto todos pudiéramos ser iguales en nuestras condiciones de poder ser diferentes, ¿cierto? Pero también pasa como por exigirle a alguien mucho más y a alguien, por ejemplo, como que, no sé, que es racista, que es homofóbico, que es machista, que es como, como todo lo discriminante, es como ya, bueno, como ya lo perdimos, y es como no, pues, como al final la sociedad la vamos a ir construyendo todos, como no estamos como en un espacio donde hay ostracismo, gracias por eso, pero también es importante como aprender a lidiar con esa diferencia, y me reconozco en la primera, como que me es difícil a mí lidiar con lo diferente, ¿cachai? Como es un ejercicio súper difícil, y que yo creo que todos podemos como vivirlo en nuestro día a día, que es súper difícil dialogar con un otro, sobre todo cuando no existe un reconocimiento de lo que, de la realidad de que te está pasando, como efectivamente, como esto que señalaba de, o sea, obvio que hay racismo, pero no es obvio que hay machismo, ¿cachai? Y es obvio que no hay machismo, lo dice alguien que ejerce machismo, como ¿cachai? Como, es como muy contraproducente y a veces como irónico, ¿no? Entonces yo creo que igual es como relevante eso, de tener como la apertura a creer en la experiencia de un otro y en abrir al diálogo para que todos también puedan comentar cuando se sienten mal. A mí me pasa que igual pienso como el que ahora se hable más de feminismo, como que por un lado lo encuentro demasiado bacán, como que para mí no es tan obvio que por eso más personas o las personas que antes no la creían, lo creen ahora, como que yo creo que siempre va a haber un grupo de personas que van a creer que esto es mucho, que es mucho alardeo, como no es para tanto. Yo creo que todavía existe ese grupo y a lo mejor nunca va a dejar de existir, pensando que a lo mejor todavía hay personas racistas y todavía no entienden por qué el racismo es malo, como que a lo mejor siempre va a haber un grupo que va a ir como en contra de esto, pero creo que, claro, obviamente es positivo que hablemos más de esto y que sea un tema. Lo vamos a hablar. Yo creo que también como algo relevante, y era como lo que decía la Coca, que creo que es algo en el que quizás todos podemos sentirnos un poco más identificados, sobre todo en como el fin, ¿no?, de este libro, que es todos deberíamos ser feministas, porque a todos nos afecta la diferenciación de género y los roles de género y los estereotipos de género. Entonces yo creo que ahí una de las cosas como más relevantes es reconocer como
las microprácticas que sostienen grandes estructuras, que tienen como punta del iceberg, en el caso del machismo, los femicidios, las violaciones, la impunidad. Eso es la punta del iceberg. Y podemos ver todos estos otros micromachismos que en el caso que nos cuentan aquí en el libro son como, uno pareciera como esto es del siglo pasado, pero pasa, y podemos también identificar las cosas que pasan como en nuestra propia realidad, y es importante como develarlas, o sea, desde que no existan, como la típica, yo me acuerdo que el típico ejemplo que se daba como para decirle a un hombre cis, como porque a ti también te afecta el machismo, porque si tú tienes un bebé, no puedes cambiarlo en un baño porque tu baño no tiene mudadores, ¿cachai? Y eso obviamente tiene aparejado toda una lógica que guarda relación con el estereotipo de que a la mujer se le otorga el cuidado de los hijos, que los hombres no mudan a las guaguas, y que hay un montón de ejemplificaciones con respecto a cuando mujeres le dan a sus esposos las gracias por mudar a la guagua, cuando el hijo es de los dos, ¿no? Como un montón de cosas detrás, y que escarbando y escarbando podemos ir viendo como esos micromachismos que seguramente seguimos practicando aun cuando hagamos el intento de construirnos todo el tiempo. Entonces yo creo que igual es bacán hacer el ejercicio de pensar como qué cosas quiero dejar como atrás, que como pensando en un mundo que podemos construir todos, qué cosas queremos dejar atrás que nos amarren, tanto hombres y mujeres y todo el espectro dentro del binario. O sea, de partida lo que queremos dejar atrás es el binario, como primero, ¿cachai? Y luego, súper, oye, se nos cortó problemas técnicos, y obviamente gracias a las personas que se han quedado mientras nosotras parloteamos y parloteamos, y seguiremos parloteando probablemente en muchas otras ocasiones, así que esperamos que ustedes también parloteen con nosotros en algún momento. Y bueno, no sé dónde quedamos, pero como mi efusividad casi al final era un poco como fijarnos en qué cosas tenemos como arraigadas del género, o qué cosas nos limitan más que nos abren posibilidades. Y yo, no sé, siempre como que abogo porque en realidad existe un mundo en donde hayan posibilidades, en donde podamos ser quienes nosotros queremos ser, obviamente sin dañar intencionalmente a un otro, bajo esas como reglas básicas, pero sí como qué cosas del género queremos como sacarnos también, qué cosas del deber ser queremos como transformar en qué queremos ser, porque hay muchas cosas que nos limitan al respecto, como sobre todo prejuicios, y sobre todo estos prejuicios que sustentan prácticas de micromachismo, que sustentan prácticas de racismo y microracismo, y así con todas otras posibles como discriminaciones. Y yo creo que aparte de que todos deberíamos ser feministas para beneficiarnos todos de que estas diferenciaciones y estos estereotipos de género nos enjaulen de cierta manera, más que nada guarda relación con una responsabilidad de qué hacemos entonces para que tener un mundo diferente para nosotros y para los que vienen y para los que están, obviamente. Y la Dani quería decir algo. Sí, o sea, quería destacar que fue mi parte favorita del libro y una de las que más me gustó, porque creo que es la más política de todas. No, todo es político, pero esta parte como que sentí que relacionaba el feminismo con lo político, de la necesidad de por qué hablar de feminismo y no solo decir como igualismo o como embrismo, como la idea de, claro, el tema del derecho humano. ¿Por qué decir feminismo? Y creo que eso es como lo más político que tiene el feminismo, de poder decir como no, porque acá lo que está ocurriendo no es cualquier violación a los derechos humanos, tiene que ver con un tema de género, tiene que ver con que las mujeres nos vemos más expuestas a ciertas violencias, nos vemos más expuestas o vivimos ciertos miedos que no deberíamos por qué vivir por ser mujer. Y creo que eso es como que algo que está con mucho libro y que creo que es lo que también me hace más sentido el feminismo, porque creo que también eso fue una pregunta cuando me acuerdo que salió este tema de, como ya por ley, llamarle femicidio al homicidio como de una mujer. ¿Por qué femicidio? Me acuerdo que ahí yo era más chica, pues, y era también como que era una pregunta en mi cabeza, como que yo no entendía mucho qué era esto que estaba pasando, creo que ahí no conocía mucho el feminismo. Pero sí era como, ahora me hace mucho sentido y lo entiendo y me gustaría que también se hablara más de eso, como de por qué es necesario el feminismo y no solo hablar de ser iguales.
porque no tiene que ver con ser iguales, tiene que ver con ser distintos en un mundo donde tenemos las mismas posibilidades. Estoy de acuerdo. Voy a leer una frase de eso. Dice que hay algunos que eligen usar la expresión derecho humano, que es lo que te está diciendo, que supone negar el problema específico y particular del género. Es una forma de fingir que no han sido las mujeres quienes se han visto excluidos durante siglos. Es una forma de negar que el problema del género pone a las mujeres en el punto de vista, que tradicionalmente el problema no era ser humano, sino concretamente ser una humana del sexo femenino. Sí. Ya, o sea, igual eso a mí como que, no sé, al menos mi noción de haber leído el libro, siento que todo el tiempo estuve un poco con el corazón aquí como, como en el cuello, bastante emocionada porque sobre todo un extracto en el que la autora señala que hay como cosas que son nimiedades, ¿cierto? Como en el caso como más cercano, dar el asiento en la micro, dejar que tú pases primero, abrirte la puerta, ¿cierto? Hasta cosas quizás mucho más evidentes como que te chiflen en la calle, que te chiflen, que te sirven en la calle. Me acuerdo perfectamente una vez que íbamos comiendo helado, y yo siempre le cuento a la Coca como este momento, que íbamos comiendo helado y un tipo como que me hizo un comentario súper como indeseado, como un comentario muy feo, y la Coca como que se da vuelta y le dice palabras soeces. Mira, ¿no? O sea, básicamente lo agarra a palabras soeces. Lo insulto un poco como para defenderme, y yo me acuerdo que en ese momento la miré y me puse a llorar, así como me sentí tan vulnerada. Y esos son como cosas quizás mucho más evidentes, donde uno se ha sentido como más en peligro arbitrariamente, porque es por ser mujer, o sea, es arbitrario. Eso es lo que tiene la discriminación, ¿no? Que no hay algo como un poco más racional que no pudiera hacer una diferencia, que también es mucho más arbitrario. Y hasta momentos que solamente producen incomodidad o que nos cuestionamos, y al final lo que dice el autor es como real, ¿no? Son nimiedades, pero a veces esas cosas más pequeñas son las que más duelen, ¿cierto? Son como las que más duelen, o sea, ver que en tu casa, no sé, los hombres no hacen nada, o de repente hay comentarios desde propias mujeres que te hacen sentir súper, como muy disminuida, solo por ser mujer. Entonces yo creo que es importante hacer esa reflexión y que la hagamos todos, o sea, no solo como las personas que están siendo como, entre comillas, víctimas de situaciones particulares, porque al final lo más relevante son las personas que ejercen esa violencia, y cómo entablamos una nueva relación y un nuevo pacto donde todos podemos ser, sin ser visto como desde un deber ser mucho más discriminatorio. Sí, entonces, estoy muy de acuerdo. De hecho, también me lo he cuestionado harto, lo he preguntado en varios espacios, principalmente de mujeres, porque en otros espacios no me da este tema para hablar con otras personas. Como cuánto nos hacemos cargo, por ejemplo, de esto que decís tú, pues, como en el que te tira el piropo y no está ni ahí en verdad con que yo me haya dado vuelta a decirle, y lo va a seguir haciendo probablemente, o sí, no sé. Pero ¿qué reflexiones caben en esas personas respecto al daño que se hace hacia otro? Pero el cuestionarse a sí mismo también, como que ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? No sé, pues quiero seguir haciéndolo. Como todas esas preguntas que nosotros no hemos hecho caleta de veces. Como decís tú, en el rol, por llamarlo de alguna forma, de víctima, y al final que generamos como estas resistencias a eso, que no nos llegue tanto quizá, que no nos llegue tanto el piropo, si te llega el piropo, ¿cómo vaya a reaccionar? Pero al Y yo final, creo que también es sigue... como decirle a un otro, no es tu culpa. Claro, y por ¿Cachai? eso estoy de acuerdo en que es una tarea colectiva, o sea, esto es una lucha de todos, de las familias, son temas de conversación que tienen que estar en la mesa de todas las familias, tienen que estar en los colegios, tiene que haber una educación sexual integral, por favor, para los niños y niñas, y niñas y todo, y que esos niños, por ejemplo, que probablemente en 10 años más van a ser adolescentes, que tengan una relación de pareja, sepan decir, oye, yo también soy responsable de las cosas que hago, por ejemplo. Oye, a mí una vez me hablaron de que uno tenía que ser responsable sexoafectivamente. Ah, ya, por lo menos me suena el tema, me lo voy a cuestionar, ¿cachai? Sí, pues. Que entre hombres hablen de este tema, que entre mujeres sigamos hablando, que las familias sigan hablando, que en todos los espacios sea tema, creo yo, solo ese pequeño paso
ya yo por lo menos me daría como muy por pagada. A mí me pasa que igual como que no sé si soy pesimista, pero me pasa como que siento que a veces no me basta que lo hablemos entre mujeres, como que no sé, a veces siento que ya puede generar cambios, obviamente, y siempre va a ser necesario, y de hecho creo que hasta para nosotros es como un apoyo psicológico, así como hablarlo, pero también qué pasa con los hombres, como que o en general también como con las personas que no hablan de esto. A lo mejor no dejarlo solo en los hombres, como dejarlo en las personas que, no sé, son de otras generaciones y no les hace sentido, o personas de nuestra generación pero que no están ni ahí, que en verdad Pero yo creo como que igual que... incluso, como aunque no te haga sentido, como que no te haga sentido después, ¿cachai? Después de haberlo conversado, después de haberlo dialogado, de haberlo masticado, ¿cachai? Es que yo creo Como, que es el yo creo que el prejuicio. problema es la arbitrariedad, ¿cachai? Como yo soy así porque sí, y trato a tal persona porque sí, porque es mujer y las mujeres son así, ¿cachai? Y yo es que soy vieja y las viejas son así, soy mayor, soy, ¿cachai? Como, no sé, esa es como la excusa que siempre me da mi mamá, como yo soy vieja, las personas viejas no opinamos. Y es como, eso también tiene que ver con un estereotipo, ¿cachai? Y que al final, por último, sigue opinando lo mismo, pero después de que se cuestione. Y como para ir cerrando, me gustaría leer la frase de atrás, que encuentro que Ya. igual es como un buen resumen con todo esto que ya criticamos, o sea, contextualizado, de que hablar no solo de hombres y mujeres, pero me gusta igual, esto dice: hoy me gustaría pedir que empecemos a soñar con un plan para un mundo distinto, un mundo más justo, un mundo donde hombres y mujeres más felices y más honestos consigo mismos. Y esta es la forma de empezar. 2 puntos. Tenemos que criar a nuestras hijas de otra forma y también a nuestros hijos. Está lindo. Bueno, igual como para cerrar un poco el espacio, quería agradecer como a las personas que se conectaron, que nos escucharon, que comentaron, que también como se dieron el tiempo para pensar estos temas, y también darse el tiempo si es que leyeron el libro para leer el libro, y así como a petición igual estaría bacán que si alguien tuviera alguna vez alguna propuesta sobre, no sé, como un libro que pudiéramos leer entre todos o organizar como alguna lectura conjunta o algunas discusiones sobre ciertos textos. Yo creo que está como la apertura que el espacio lo podamos seguir como haciendo y que también vayamos como tomando las retroalimentaciones sobre cosas que podemos seguir conversando y que den cabida a ello. Y eso, más que nada, como dar las gracias y contar que estoy como nerviosa aún, pero lo pasé súper bien, como creo que es necesario, creo que es mucho más entretenido conversar nuestras lecturas de esta manera. Lo digo como persona que se ve como todos los lives que hay en BookTube, o sea, en BookTube nada que ver, en Bookstagram. Como todos los lives también siempre me pongo a verlo y creo que es un espacio necesario para compartir porque los libros son cultura y el feminismo también es cultura. En realidad es como que lo somos como nosotros encarnamos eso y creo que es importante que lo tengamos presente y que sea encarnado, que sea con nuestras voces, que sea con nuestros cuerpos y que obviamente las redes sociales son una plataforma ideal para esa discusión. Sí. Queremos hacer esto igual semanalmente, según yo, ¿no? Sí, obvio, ya. Así que toda la gente que se conecta ahora, que esté para el próximo domingo. Sí, no, pero yo creo por el que mismo canal. vamos a ir comentando también los textos que queremos comentar, obviamente para que si alguien se quiere unir, los lea, los comente, y si no, seamos igual y seguimos comentando. Sí, como también soltarnos todos para que podamos dialogar un poco más. Sí, y eso, agradecer a quienes estuvieron, a los que nos escuchen en el futuro, si es que esto nos resulta y llega a estar en Hollywood. No, está pensando en Spotify. No, era en Spotify. No sé si había aspirado a tanto, Daniel Enviado, pero para que nos lo escuchen del futuro, que seamos top 1 en Spotify. Que sigan la cuenta de la Cami, microcosmos.book.
con K. Ya, por ahí vamos a estar tirando toda la información, horarios, próximas lecturas, propongan también, porque en algún momento se nos van a acabar las ideas probablemente. Ensayos, textos, películas, lo que sea, estamos abiertos a eso. Eso, nos cuentan ahí cómo fue. Sí, le hacen todas las críticas a la Camila, nosotros no. Obvio. Es broma. Y eso, chao. Adiós. Adiós.